aquí, Señor. Gracias, mi Señor. Nos hemos reunido y congregado, Señor, en obediencia a usted, Padre, puede dar vida. Usted es el único que cambia los corazones, usted a través de la palabra que ha inspirado, mi Señor. Así que, oh Dios Espíritu Santo, le pido que obre en mi vida, obre en el corazón de mis hermanos para su gloria. Padre, le pido que bendiga su palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pueden tomar su lugar. El tema de esta mañana es edificando la iglesia en unidad. La semana pasada vimos quién constituye la iglesia. La iglesia está constituida por personas, somos nosotros. La iglesia no es el edificio, no es el lugar, no es el momento que pasamos aquí, ¿verdad? La iglesia somos nosotros, ¿verdad? Todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, aquellos que el Padre ha elegido, el Hijo ha redimido y el Espíritu Santo ha regenerado. Bueno, el Espíritu también nos une al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Eso es lo que vimos la semana pasada. Vimos que es el término iglesia, ¿verdad? En su original es llamados a salir. La iglesia está constituida por personas que han sido llamadas a salir del mundo, del pecado, para ahora tener una nueva relación por Dios, por medio de la obra redentora de Cristo, ¿verdad? Y por medio de esa misma obra hemos sido reunidos como una comunidad de creyentes que compartimos tanto las bendiciones como las responsabilidades que conlleva el servir a nuestro Señor. Así que eso es la iglesia existe porque Cristo dio su vida en la cruz, otra vez, no para comprar un edificio, una denominación. Cristo murió por personas, Cristo murió por ti, Cristo murió por mí, Cristo murió por nuestros hermanos que en este momento se están reuniendo en cualquier parte del mundo, ¿sí? Entonces, Él murió para hacernos parte de su cuerpo, que es su iglesia. Eres iglesia, tú eres la iglesia, eres miembro de la familia de Dios, te pertenecen los pactos y las promesas y todos los privilegios que Cristo ha comprado para ti en la cruz del Calvario. Pero como les decía un momento, así como hay bendiciones, hay responsabilidades. Cristo no solamente nos salvó para dejarnos vivir como nosotros querramos, no, en la iglesia hay responsabilidades que se tienen que cumplir para que esta iglesia crezca, madure y se desarrolle. Para eso Dios ha dado dones, para eso Dios ha dado ministerios y para eso Dios ha dado el poder para ejercerlos. Todos estos dones y ministerios que Pablo menciona son esenciales para que la iglesia se edifique en unidad y se conformen a la imagen de Cristo, para dar testimonio al mundo a través de esa unidad y amor que existe entre nosotros. Es lo que veíamos en Juan 17, Padre, que sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado. Así que eso es lo que vimos la semana pasada. Ahora, en base a lo que nos leyó nuestro hermano Ulises, ¿cuál es el contexto de la carta de Pablo a los Corintios? Bueno, recordarán que en esta iglesia hay mucha confusión respecto a muchos temas, ¿vale? Les mencioné esto, que Pablo en el capítulo 7, en prédicas pasadas, dice en el 7:1, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. ¿Qué pudieron preguntarle a Pablo, verdad? ¿Hasta dónde puedo llegar con mi novia, no sé, en mi relación? Y a través de la respuesta de Pablo, él enseña acerca de la soltería, acerca del matrimonio, acerca de la unión entre creyentes e incrédulos. Esos son temas que Pablo, que la iglesia tiene duda, ¿vale? Y en otros casos Pablo se anticipa a las dudas que puedan surgir dentro de la iglesia. En el 8:1 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pablo, antes de abordar ese tema, se anticipa para hablar acerca de la libertad cristiana y usa el amor como guía para ejercer el uso de nuestra libertad cristiana. En el capítulo 11 corrige la práctica que se había distorsionado, que es la cena del Señor. Bueno, llegando al capítulo 12, Pablo enseña acerca del uso correcto en cuanto a los dones espirituales, que dentro de la iglesia en Corinto algunas cosas estaban causando desorden y división. Y así es como llegamos a los primeros 3 versículos que nos van a servir de
de base para lo que va a decir Pablo en los próximos 4 versículos. Voy a leerles del versículo 1 al 3. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie que pueda llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Hay 3 cosas importantes que Pablo aborda desde los primeros 3 versículos de esta carta. Es la necesidad que nosotros tenemos como iglesia de conocer acerca de nuestros dones espirituales, ¿sí? Pablo dice que no debemos, de ser ignorantes respecto a un tema tan importante. ¿Por qué? Porque los dones espirituales son capacidades especiales conferidas por Dios al creyente, otorgadas a través del Espíritu Santo, y tienen como propósito edificar al cuerpo de Cristo. Cada uno de ustedes cumple con una o varias función específica dentro de la iglesia. A través de su don, ustedes contribuyen al crecimiento espiritual de la iglesia. A través de tu don, de tu servicio, de tu ministerio, todo eso va a contribuir al desarrollo espiritual de esta iglesia. Por otro lado, también podríamos decir que tu falta de servicio y ministerio no va a permitir el desarrollo y el crecimiento espiritual de la iglesia. Dice, acompáñenme aquí rápidamente a la carta de Pablo a los Efesios, que también Pablo está tratando acerca de los dones, pero aquí Pablo no habla de dones y se refiere a personas. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13, mire lo que dice. Él mismo, ¿quién? Cristo, está hablando de Cristo, ¿sí? Constituyó a unos apóstoles. En una traducción dice dio dones, y habla de apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ven? Cristo ha dado dones, y en este caso se refiere a personas. Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, ¿sí? ¿Para qué? Para que ellos capaciten a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia o el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que seamos uno en fe, para que seamos maduros, para que lleguemos a ser como Cristo. Esa es la meta, llegar a ser como Cristo. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios para la iglesia es dar a conocer a Cristo, es que la gente vea a Cristo en nosotros, vea su carácter en nosotros. Ahora yo les pregunto, ¿puede una sola persona reflejar todos los atributos de Cristo? No. Para eso está la iglesia. La iglesia en conjunto refleja todo el carácter de Cristo, y el Espíritu Santo diseñó los dones para que nos ayuden tanto a reflejar como a formar el carácter de Cristo. Ese es el método que Dios usa para formar el carácter de Cristo en la iglesia. Ese es el método que Dios usa para que sea una. Para eso Dios te dio una función, para que sirvas a los demás, para que sirvas a las demás partes del cuerpo de Cristo. A cada uno por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja por medio de ti para traer unidad, madurez y semejanza a Cristo. Si tú no administras tus dones, el cuerpo no se edifica y no se parece a Cristo. Y si esta iglesia no se parece a Cristo, no está cumpliendo el propósito por el cual Cristo murió por ella. Así que no venimos solamente a sentarnos, no solamente venimos a escuchar la palabra, venimos a poner nuestros dones en operación.
regresando a 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 2, les mencioné que Pablo menciona 3 cosas importantes. Uno de ellos es que nosotros conozcamos acerca de nuestros dones. Ya vimos por qué es importante. La segunda es que da una advertencia. Versículo 2, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Bueno, porque de acuerdo al trasfondo pagano en el que vivían los corintios y cada gentil, cuando adoraban a sus ídolos, sentían o experimentaban una especie de éxtasis, manifestaciones sobrenaturales, trances, y ellos creían que habían llegado a una adoración verdadera o correcta o al máximo de la adoración. Si creen que eso de las cosas, de caerse, de sentir éxtasis, temblar y todas esas manifestaciones que vemos dentro de la iglesia es nuevo, no, eso ya ocurría. Y dice Pablo que esa experiencia no venía del Espíritu Santo, sino ¿de quién? De demonios que estaban detrás de esos ídolos. ¿Ven por qué no podemos llamar iglesia a cualquier lugar donde no sabemos lo que se manifiesta? De allí la advertencia de Pablo, y dice, ustedes se dejaban llevar por esa clase de prácticas sin establecer un criterio bíblico para ver si esas manifestaciones eran verdaderas o falsas. Como en Corinto no tenían un entendimiento bíblico, se dejaban llevar por cualquier cosa y no sabían si era algo espiritual o meramente carnal o hasta demoníaco. No sabían si era producido por el Espíritu Santo o producido por la persona. Nuestros hermanos en la alabanza pueden hacer que ustedes sientan, pero no necesariamente eso puede ser producido por el Espíritu Santo. Yo puedo hacerles sentir, pero eso no necesariamente es producido por el Espíritu Santo. Y ahora que vemos dentro de las iglesias, precisamente eso, gente experimentando, gente teniendo éxtasis, cayéndose, gritando, riéndose, ¿verdad? Hablando cosas que no tienen sentido, y la gente los ve y dice, están locos. Nosotros los vemos y decimos, bueno, nosotros no queremos eso. Pero eso que ha ocasionado que nosotros nos vamos al otro extremo. Y somos indiferentes respecto a los dones espirituales. Por esa razón Pablo dice, no quiero que sean ignorantes. No sean indiferentes, pero tampoco abusen respecto al uso de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque los dones espirituales son importantes para el desarrollo de la iglesia, su desarrollo espiritual. Y esta es la tercera cosa, la norma para evaluar estas manifestaciones, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Pablo les dice a los corintios, les hago saber, te voy a dar esta norma para que tú puedas saber qué experiencias son de Dios, o si estas personas realmente están guiados por el Espíritu. Todos aquellos que sean guiados por el Espíritu estarán dispuestos a reconocer que Jesús es el Señor. La norma es la doctrina del Señor Jesucristo, el señorío de Cristo, es decir, la Escritura que ha sido inspirada por el Espíritu Santo nos da la doctrina sobre la cual filtrar todas esas manifestaciones. Así que cualquier persona que por muy espiritual que se vea, por mucho que diga estar influenciada bajo el Espíritu Santo, pero que niegue el señorío de Cristo, es un farsante, es un impostor, es falso.
El argumento de Pablo es claro, y es que si el Espíritu Santo está influenciando a estas personas van a honrar el señorío de Cristo, va a hacer que estas personas reverencien el nombre de Cristo. Si hay algo que el Espíritu Santo, hermanos, hace, es que nosotros veamos a Cristo, que conozcamos a Cristo, que le amemos a Cristo, que honremos a Cristo, que sigamos a Cristo, que imitemos a Cristo, que nuestros ojos sean puestos en Él. Así que, mis hermanos, cada vez que nosotros veamos o estemos en un lugar, nosotros podemos hacernos estas preguntas: ¿esto glorifica a Dios? ¿Esto me edifica? ¿Esto me va a hacer más semejante a Cristo? ¿Tirarme? ¿Gritar? ¿Qué edifica? ¿Qué me hace más semejante a Cristo? Que le conozca más a Él, que conozca más su amor, su gracia, su bondad, que conozca su obra, que conozca su sacrificio, para que pueda amarle, para que pueda honrarle, para que pueda servirle. Así que cada persona que esté dispuesta a menospreciar la obra de Cristo o su palabra, sustituyéndola por emociones, por experiencias, por sueños, por visiones, manifestaciones, o que traiga cualquier clase de doctrina que vaya en contra de la verdad de las Escrituras, es una prueba clara que no está bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios. Y como no está influenciado por el Espíritu, lo que estas personas hacen y promueven dentro de la iglesia, no edifican a nadie y no honran al Señor. Así que vean cuál es el concepto doctrinal que esta persona tiene acerca de Jesús, y eso va a determinar si viene o no viene de Dios. Si esta persona que promueve ser muy espiritual afirma que Jesús es el Señor, su vida, lo que practica, lo que vive, lo que hace, su ministerio, su predicación, hermanos, honrará a Cristo. Su deseo será honrar a Cristo, su deseo será amar a Cristo, su deseo será servir a Cristo, y que otros también lo hagan, que sus oyentes también lo hagan. Y donde no exista eso, hermanos, eso no es producido por el Espíritu Santo. La única manera de reconocer a Cristo como Señor es, hermanos, por medio del Espíritu Santo. ¿Recuerdan la semana pasada que veíamos: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, por cuanto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino Dios? Y para que ustedes tengan una idea, hermanos, de lo que implicaba reconocer el señorío de Cristo, cuando un judío reconocía a Jesús como Señor, prácticamente se echaba a toda su familia a la sinagoga, a sus compatriotas se los echaba encima, porque ellos tenían la creencia de que Jehová era un solo Dios. Y sí, es un solo Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero para ellos reconocer que Jesús era el Señor, hermanos, era reconocer su deidad. Lo que implicaba que el judío perdía todos sus privilegios. Para los griegos, reconocer a Jesús como Señor era tan absurdo. ¿Cómo voy a creer en alguien que fue clavado en una cruz, que murió en manos de sus peores enemigos y no hizo nada para defenderse? Ese no puede ser Dios. Nosotros tenemos dioses más poderosos que ellos. Los romanos no podían reconocer a Jesús como Señor, porque para ellos el Señor era César. Negarlo era sinónimo de muerte. Así que reconocer a Jesús como Señor no era cualquier cosa. Deberías estar bien convencido, y la única manera de tú estar convencido de que Jesús es el Señor es que el Espíritu Santo te convenciera. Ahora, confesar a Jesús es fácil, pero eso no significa nada, menos que no exista un cambio radical en nuestras vidas y nosotros nos sometamos al gobierno y al señorío de nuestro Señor Jesucristo, que tomemos nuestra cruz y andemos en pos de Él. Bueno, a partir de esto,
vamos a abordar los siguientes pasajes de 1 Corintios capítulo 12. Leí los primeros 3 versículos. Esto nos va a servir de base para lo que Pablo va a decir a continuación, porque todas estas manifestaciones traídas por personas que no actuaban bajo la influencia del Espíritu Santo, sino bajo sus propias ideas, estaban causando división, desorden, inmoralidad, pleitos, celos y toda clase de problemas. Todo era el resultado de la madurez espiritual en la iglesia y el orgullo y manifestaciones disfrazadas de espiritualidad. Así que Pablo tiene que tratar con el tema de los dones espirituales, y él explica la naturaleza, el origen y el propósito, y ese es mi siguiente encabezado, de los dones espirituales, para que no hicieran uso de manera equivocada, lo que iba a causar división dentro de la iglesia, algo que ya estaba sucediendo. Por esa razón, Pablo, en primer lugar, enfatiza el origen de los dones espirituales para atacar la división y el egoísmo que se estaba dando en el corazón de los hermanos. Y es que el propósito no era glorificar a Cristo y edificar a la iglesia, el propósito era glorificarse ellos mismos. El propósito era promoverse, como veremos más adelante. Y ¿saben qué? Los que tenían dones más visibles se sentían más espirituales y por lo tanto eran más orgullosos. Y aquellos que tenían dones menos visibles envidiaban a los que tenían dones más visibles, y era un completo caos. Dice Pablo, versículos 4, le voy a dar lectura del 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Ven? Cada uno, cada verdadero creyente que ha puesto su confianza en Jesús, que profesa a Jesús como Señor, no solamente con sus palabras, sino con su vida transformada, el Espíritu le ha dado dones espirituales. Ahora, ¿qué es un don? Voy a utilizar esta definición del pastor John MacArthur, que nos va a ayudar mucho. Dice que un don es una habilidad dada por el Espíritu que actúa como un canal a través del cual el Espíritu ministra al cuerpo de Cristo. Esta definición nos va a ayudar a entender por qué Pablo dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. El Espíritu, Dios, Cristo. Los dones espirituales no son nuestros. No es nuestra habilidad o capacidad lo que produce algo. El don es solo el canal, el medio por el cual el Espíritu Santo obra. Así que no tenemos nada de qué jactarnos. Los dones espirituales tienen su origen en Dios Espíritu Santo, en Dios Hijo y Dios Padre. Y no se trata de manifestaciones que nosotros buscamos o de algo que nosotros alcanzamos, sino de algo que el Espíritu Santo otorga, algo que el Espíritu Santo da y capacita a los miembros de la Iglesia de Cristo para recibir, desarrollar y aplicar sus dones en unidad. Cualquiera que sea el don, hermanos, y esté produciendo fruto, esté edificando a la iglesia, es el Espíritu Santo que está obrando detrás de esa persona. Y debido a que el Espíritu Santo está detrás de cada don que se distribuye dentro de la iglesia, hermanos, nosotros no deberíamos sentirnos orgullosos. El don no fue dado para brillar. Un don no fue dado para alcanzar una posición más alta. Un don no fue dado para ser reconocido. Un don no fue dado para ser famoso. Allá afuera sí. Allá afuera sí tienes que hacer uso de tus capacidades, de tus talentos para sobresalir.
Pero en la iglesia, hermanos, los dones son para servir a los demás. ¿Ven la diferencia? Allá afuera sí tienes que echarle los kilos. Allá afuera sí tienes que sobresalir. Allá sí tienes que ponerle todo tu empeño. Afuera tienes que echarle ganas. Pero aquí no, mis hermanos. Aquí el único que tiene que brillar es Cristo. El único que tiene que ser reconocido es Cristo. El único que tiene que ser visto es Cristo. El único que tiene que ser aplaudido es Cristo. Hay diversidad de dones, como también hay diversidad de miembros. Más adelante Pablo va a usar la metáfora del miembro del cuerpo que dice que está constituido por muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Es decir, así como hay diversidad de miembros, hay un solo cuerpo. Debe existir una unidad entre tanta diversidad. Ustedes tienen diferentes capacidades. Estoy seguro que ustedes tienen capacidades más grandes que yo. Pero mis hermanos, la meta es la unidad. La meta de toda la variedad y distribución de los dones espirituales, lo que tú tienes, hermano, lo que tú puedes hacer o eres bajo la guía y dirección del Espíritu Santo, es edificar al cuerpo de Cristo. Como les decía, Pablo va a usar la metáfora del cuerpo para compararla con la iglesia de Cristo y enseñar cómo el cuerpo está constituido por diferentes miembros y cada miembro está dotado para cumplir una función específica dentro del cuerpo. Ningún otro miembro puede cumplir otra función más que la que le fue dada, y ningún miembro elige en qué parte del cuerpo estar, sino el Creador fue quien decidió dónde poner a cada miembro a funcionar. Bueno, de la misma manera, mis hermanos, los dones espirituales fueron dados soberanamente por el Espíritu Santo, quien conoce las necesidades de la iglesia, y Él va a repartir a cada creyente como Él quiere. Le va a dar la capacidad para determinados servicios o ministerios para cumplir una función y que la iglesia crezca, madure, se desarrolle y se edifique. Dios determinó que tú tengas escúchalo bien, por lo menos una o varias funciones dentro de la iglesia. Tienes una función específica dentro del cuerpo que va a contribuir con el crecimiento espiritual. Otra vez usando la metáfora de Pablo, así como el cuerpo está conformado por varios órganos, ¿qué pasa si un órgano de mi cuerpo deja de funcionar? Me puedo hasta morir, ¿verdad? Tiene que afectar mi salud, va a afectar la salud de todo el cuerpo. Bueno, de la misma manera, hermanos, si en la iglesia dejas de funcionar, eso también va a afectar la salud espiritual de la iglesia. Así que cada uno de ustedes, hermanos, tiene un ministerio vital, es un órgano esencial dentro del cuerpo. Tu servicio o ministerio o don, hermano, fortalece al cuerpo. Pero también, hermano, tu falta de servicio no es bueno para el cuerpo. ¿Pueden verlo? La palabra don que Pablo usa aquí viene de la palabra griega carisma. Carisma es un regalo. Los regalos no se ganan, no los alcanzas. No son conforme a tu nivel espiritual ni a tu tiempo en la iglesia. Otra vez, el origen, el dador, la fuente de los dones espirituales es el Espíritu Santo, y el propósito para dártelos es que tú ministres al cuerpo de Cristo, y te lo dio porque Él quiso dártelo. Si ustedes me hubieran conocido hace unos 15 años, hermanos,
yo soy bien torpe para hablar, torpe. Y para entablar una conversación me cuesta mucho trabajo con una persona que no conozco. Pararme en público, hermanos, hoy. ¿Ustedes creen que yo pedí estar aquí? No niego el deseo que yo tuve de algún día compartir la palabra, pero el Espíritu Santo me dio ese don. No fue por mis cualidades naturales, no fue porque se lo pedí, no fue por mi mucho anhelo, fue porque Él quiso dármelo soberanamente y le soy sincero, escogió al peor para su gloria. ¿Ven lo que dice Pablo? ¿Quién es el dador de los dones? ¿Quién es? El Espíritu Santo. ¿Yo les puedo dar dones a ustedes? No. ¿A qué voy? Recuerdo que una vez fui a una iglesia y me dijeron que la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo es que yo hablara en lenguas. Como no hablé, vino el apóstol y oró por mí para que yo hablara en lenguas, ¿no? Como no pude, pues nos empezaron a enseñar a hablar en lenguas. Hermanos, los dones espirituales no son 3 pasos fáciles para que tú los desarrolles. No, los dones espirituales son un don del Espíritu Santo. Así que no vayan, hermanos, no vayan en busca de esas personas que dicen que te van a dar tu don. No, hermanos, eso proviene del Espíritu Santo y Él lo da como Él quiere. Los dones no son manipulables, ni se pueden usar como nosotros los queramos. No se dan para que yo los use como se me venga en ganas. Ven a recibir tu milagro. No, hermanos. Aunque habla de dones, de sanidades, de milagros, no fueron dados como un propósito para promoverme, para hacer show, para hacer espectáculo. Es para glorificar a Dios. A veces el tener un don hace que la gente se sienta superior y pierde el rumbo, mis hermanos. Se sienten más espirituales, pero si entendemos que la fuente, el dador, el origen de los dones espirituales es el Espíritu Santo, eso va a echar en tierra todos esos orgullos, envidias y todo aquello que causa división. El dador es el Espíritu Santo. ¿Vamos bien? Muy bien, seguimos adelante. Mi siguiente encabezado es unidad en el Espíritu y bajo el mismo Espíritu. El hecho de que Pablo mencione a las 3 personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no solamente está para decirnos que los dones, que ellos son los involucrados en darnos los dones a la iglesia, sino que ellos están involucrados en la unidad de la iglesia. Esa es su meta, ese es su objetivo, que seamos uno. Lo que veíamos en Juan, ¿recuerdan? Juan 17, Padre, que sean perfectos en unidad, así como tú y yo somos uno. Ninguno de los miembros de la persona de la Trinidad actúa de manera independiente, cada quien por su lado, haciendo lo que quiere, actúan como uno. Así que el propósito por el cual Dios concede los dones a la iglesia es fomentar la unidad, es mantener la unidad. Que a pesar de ser muchos miembros, trabajemos en unidad para el bien común, para que nos ayudemos y sirvamos mutuamente. Y el hecho de que sea el Espíritu Santo quien reparte como Él quiere, es porque Él sabe, mi hermano, cómo usar sus instrumentos dentro de la iglesia. Él sabe dónde, cuándo se necesitan y quién los recibirá para ministrarlos. Y también sabe que si cada uno usa el don que recibió, entonces habrá un complemento y el cuerpo se va a edificar y cumplir la obra para la gloria de Dios. Hermanos, ustedes pueden tener un don y no usarlos, pueden tener un don e ignorarlo, pueden tener un don y ser indiferentes. ¿Recordarán cuando Pablo le escribe a Timoteo? Aviva el fuego
del don de Dios que está en ti. Lo que Pablo le estaba diciendo es, no descuides el don que tienes, Timoteo. No lo perdió, pero lo había descuidado, había sido indiferente. Y Pablo le dice, no dejes de usar esa capacidad especial que el Espíritu Santo te dio. Pero eso sigue siendo aplicable para nosotros. Tienes un don, úsalo. Hermanos, si el propósito de Dios es que a través de los dones y ministerios nosotros crezcamos hasta alcanzar la plenitud de Cristo, hermanos, necesitamos de su don, necesito de ti. Yo espero que ustedes sean edificados con la predicación de la palabra. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hay personas que a mí me edifican con sus predicaciones. Hay maestros, hay hermanos que están trabajando conmigo para enseñarme. Yo estoy siendo edificado a través de sus dones. Yo espero que ustedes sean edificados a través de mis dones, porque yo soy edificado a través de sus dones. ¿Cómo, pastor? Ya les he dicho que yo, para que me pare en este lugar, alguien tuvo que venir a limpiar. Esa persona, sea su don o no, ahí está. Y vino a limpiar. Y dejó ordenado y dejó limpio. Personas aquí tuvieron que conectar el equipo, dejar el audio preparado. Personas tuvieron que dar de sus ingresos para que la luz y el internet se pague. ¿Ven? Así es como se edifica la iglesia. Esto es la iglesia. Y dice Pablo, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, diversidad de operaciones. Y en los versículos 8 al 10 se mencionan algunos de los dones y no es una lista completa. ¿Por qué? Porque el énfasis no está en dar toda la cantidad de los dones, sino en la diversidad. Hermanos, hay una gran variedad de dones que el Espíritu Santo entrega a cada creyente. ¿Y saben qué es lo sorprendente? Que algunos no sepan cuál es su don. O que sigan creyendo que no tienen ningún don, que no tienen ninguna función dentro de la iglesia. Que habiendo tanta diversidad de dones y ministerios, solamente unos cuantos sirven. Que teniendo un don tan preciado lo descuiden por sus diferentes actividades. Usen su don. Noten que en el contexto de la iglesia, cada uno, hermanos, cada uno es dotado y capacitado por el Espíritu Santo para recibir por lo menos un don, dice el versículo 7 de esa misma carta. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hermano, no tienes que imitar el don de otro, ni desear el don de otro, porque el Espíritu Santo tiene diversidad de dones y Él te ha dado uno en específico. Él ya te dio uno para que tú lo uses dentro de la iglesia. Dios dispone de una gran variedad de dones para edificar a su iglesia. Usa el don que Dios te dio. No estás aquí nada más para escucharme, no estás aquí para sentarte, no estás aquí solo para cantar, estás aquí para servir, estás aquí para ministrar al cuerpo de Cristo. Eres iglesia. Sirves. El cuerpo de Cristo no está conformado por prótesis, el cuerpo de Cristo está conformado por miembros vivos, somos piedras vivas y nos estamos edificando unos a otros. Entonces, bueno, pero ¿por qué tanta confusión y división dentro de las iglesias? Porque, mis hermanos, no lo hacemos en dependencia del Espíritu Santo, sino en nuestra carne. Eso era lo que estaba pasando en Corinto. Todo lo hacían de acuerdo a su capacidad, a su fuerza.
en su supuesta espiritualidad no era más que un orgullo que estaba enfermando al cuerpo. No entendían ni el origen ni la finalidad de los dones. No estaban ahí para exaltarse ellos. No es demostrar, hermano. Un don no fue dado para demostrar tu espiritualidad. Tener un don no es un sinónimo de espiritualidad. Puedes tener un don y no ser nada espiritual. Por esa razón, al principio de la carta, Pablo exhorta a los corintios, porque entre ellos había pleitos, había celos, había divisiones. Unos decían, si va a predicar Pablo, yo no voy. Si va a predicar Pablo, yo no voy. Si va a predicar Cefas, yo no voy. Así de mal estaban. Así de divididos. Así de malos somos. Ese es el pecado, ese es nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra jactancia, hermanos. Así que un don no es sinónimo de espiritualidad, de madurez, de estar bien. Puedo tener muchas dudas, puedo tener muchos dones, pero aún sigo luchando, aún tengo tentaciones, hermanos. Hemos visto hermanos con grandes dones caer en pecado. Los corintios estaban usando sus dones y causando división, y aún así se sentían muy espirituales. Estaban haciendo mal uso de sus dones. Nosotros podemos hacer mal uso de nuestros dones si nos estamos promoviendo a nosotros. O cuando pienso que lo que tengo es mío, esa es mi capacidad, lo que se está haciendo es por mi fuerza, es por mí. No, hermano. El Espíritu obra, como dijimos, el Espíritu Santo trabaja a través de nosotros. El don es solamente el canal, el que está detrás, ahorita lo veremos, es el Espíritu Santo. Y Él mismo nos ayuda a aplicar nuestros dones en unidad. Por esa razón Pablo dice, y el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo, Dios es el mismo. No hay división, no hay lucha en la Trinidad. Ellos están unidos en propósito, en voluntad, en amor. Nosotros también deberíamos de estarlo. Los dones no te dan jerarquía, hermanos. Todos son igualmente de importantes. Sí, algunos son más visibles que otros, pero todos son igualmente necesarios. Pablo dice, los órganos que menos se ven son los más honrosos, son los más importantes. Igualmente necesarios. Y esto es importante entender porque un don, hermano, aunque sea más visible, no es para que seamos reconocidos o aplaudidos, ni es para que ocupemos una posición importante, es para la gloria de Dios y la edificación de la iglesia. Sigue diciendo Pablo, versículo 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Sí? Vemos que Pablo también habla de ministerios o servicio. Así como los dones son muchos, los ministerios donde se ejercitan esos dones también son muchos. La palabra que usa Pablo aquí, ministerio, proviene del griego diácono. Diácono es un servidor. Pablo está apuntando a los servicios que se hacen dentro de la iglesia. Hermanos, no se puede hablar de cristianismo sin hablar de servicio. Los creyentes fuimos comprados a precio, por precio de sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para servir al único Dios verdadero. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, tenemos una función que cumplir. Cristianismo no es religión, es servicio. Cristianismo es imitar a Cristo. Y Jesucristo es el siervo perfecto y el ejemplo supremo de servicio. Él dijo que no vino a ser servido, sino a servir. Y nosotros como creyentes, como imitadores, estamos llamados a imitar esa forma de servir. Y a través de nuestro servicio, hermanos, la iglesia está reflejando esa parte del carácter de Cristo. Los dones se dan para que los usemos para servir a otros. Y hay diferentes maneras de servir. Unos predican, otros enseñan, otros dan clases a niños, otros dan clases los jueves, otros limpian, otros administran, otros dan mantenimiento, otros dan de sus diezmos, de sus ofrendas.
otros visitan, otros evangelizan, otros salen a repartir folletos. Y Cristo, hermanos, equipa a cada persona dentro de la iglesia para que le sirva. No hay jerarquías dentro del servicio, no hay posiciones. Sí hay dones más visibles que otros, pero todos los dones y ministerios los da el Señor. ¿Recuerdan cuando Jesús iba a ser arrestado una noche antes, después de tomar la Santa Cena? ¿Saben qué es lo que hace? ¿Recuerdan que le lava los pies a sus discípulos? ¿Sí? ¿Sí recuerdan? Muy bien. Y estas son las palabras de Jesús, dice: les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Saben quién hacía esa labor? El siervo del siervo del siervo del siervo. Ese era el que lavaba los pies. El Rey soberano del universo se dignó a servirnos. Y nosotros no queremos hacerlo. Ay, no, es que ese hermanito no me cae nada bien. Es que yo, ¿cómo le voy a hacer? Y es que, ¿saben quién estaba allí también? Judas. Y le sirvió. Ese es el ejemplo de servicio. Ese es el ejemplo de servicio. Ese es el ejemplo de un siervo. Ese es el ejemplo de nuestro Señor, que no exigió ser servido. Hermanos, no estamos aquí para exigir que se nos sirva. Yo sirvo. Eso es el ministerio. Eso es la iglesia. Eso es servicio. ¿Se imaginan qué sería de la iglesia si todos exigimos que se nos sirva? ¿O si todos queremos ser servidos? Ya no existiría la iglesia, hermanos. Las jerarquías destruyen la obra. Los siervos trabajan en la edificación, y aquí todos somos siervos. Solo hay una cabeza, solo hay un Señor, y es Cristo. Todos los demás somos servidores. Todos los dones, tus servicios son dados para que Dios sea visto en ti, para que reflejes el carácter de tu Señor. Cada uno, escribirá el apóstol Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No está diciendo, Pedro, sírvete, exige ser servido. No. Exige un lugar especial para ti, por ese don que tienes, por ese don tan privilegiado. No, ministra, sirve a otros. Ese es nuestro llamado. Amén. Muy bien, pensé que ya se habían dormido. Versículo 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Operaciones o actividades. Bueno, ¿qué significa lo que Pablo está diciendo? Otra vez utiliza una palabra griega, energema, actividades, operaciones. Esta palabra se puede utilizar como enérgico, energía, energético. Actividades, operaciones, en este contexto habla de el poder para operar con los dones que se nos ha dado. Expresa la dotación del poder para la acción. Es decir, los dones, los ministerios, actividades, hermanos, son el resultado del poder energizante de Dios. Es su poder, hermanos, en nosotros. Él obra a través de nosotros para ejercer nuestro ministerio, nuestro don, nuestro servicio. No es mi poder, ni mi capacidad, ni mi inteligencia. Alguien ponía este ejemplo, que yo puedo preparar muy bien el mensaje, estudié mucho, me desvelé, pero dice esta persona, pero el mensaje se comunicará bien solo si Dios me concede el poder para predicar.
En mi ministerio, en mi predicación, en mi servicio, en todo lo que haga, dependo totalmente de Dios para obtener el poder para predicar. Yo solo soy el portavoz. Si vidas son cambiadas, si almas son transformadas, es solo el poder de Dios a través de mí. Pero eso es maravilloso. Que el poder de Dios obra en nosotros para servir. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas, hermano? Estamos trabajando y sirviendo con el poder de Dios. Espérense y recibirán poder de lo alto. ¿Quién era? El Espíritu Santo obrando en nosotros. Ahora sí podemos decir que tenemos el poder del Espíritu Santo. Cuando servimos, cuando usamos nuestros dones para que Cristo sea glorificado, para servir, para hacer todo lo que queramos, hermano. Para la gloria de Dios. El poder no está en el mensajero, el poder está en el mensaje, el poder está en el mensaje que proviene de Dios. ¿Recuerdan Jonás? Su predicación, ¿recuerdan la predicación de Jonás? Si no se arrepienten en 30 días, Nínive será destruida. Y ¡zas! Que se convierte en toda una nación. ¡Wow! El poder de Dios. ¿Tenemos algo de qué jactarnos? No, es el poder de Dios obrando en nosotros, obrando a través de nuestros dones, obrando a través de nuestros ministerios, obrando a través de nuestros talentos. Es el Señor el que nos los dio, es el Señor que nos dio el poder para predicar y es el mismo Dios quien obra a través de nuestra predicación para que podamos producir el resultado que Él quiere producir. Pablo dijo al principio de su carta que él no hablaba con poder de palabras de sabiduría humana, sino con el poder de Dios. Y aquí estamos sostenidos con el poder de Dios. Así que hagan uso del poder de Dios. Así que aunque hay diversidad de dones, ministerios, operaciones, Dios es el mismo. Y sea el don, ministerio, servicio que te haya concedido, hermano, no puedes ejercerlo por ti mismo. No es en tus fuerzas. Dios te capacita para ejercerlo conforme a su propósito. Y mis hermanos, yo sé que hay personas que realmente tienen esa facilidad o esa elocuencia para comunicarse y son bien, ¿cómo se les dice? Dinámicos, activos, son bien choros, ¿va? Y tú dices, ese tiene finta para madera. No es su talento natural. Puede que Dios lo use, pero no va a producir nada si no es en el poder de Dios. Versículo 7, la meta de los dones. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Se tiene la creencia, ¿verdad?, que solo los pastores, los líderes, los misioneros, los evangelistas, los músicos, son los únicos que han recibido dones. Versículo 7, a cada uno le es dada la manifestación o exhibición del Espíritu. Es decir, el Espíritu da dones para manifestar o exhibir su presencia en la vida de ese creyente. A través de tu don, el Espíritu Santo debe ser visto, conocido, exhibido, no la persona que lo ejercita. Es el dador del don, es para su gloria, no para tu gloria. Si el Espíritu obra a través de tu don y se manifiesta en tu vida, la iglesia se va a beneficiar. Pero recuerda que no eres tú, es Él. Es la obra que Él está haciendo a través de ti. Y es para su gloria. No es la exhibición del hombre. Es la exhibición del Espíritu Santo. Tú puedes exhibir el Espíritu Santo, aun cuando sirves, aun cuando barres. Aun cuando ministra las mesas.
¿Recuerdan cuáles eran las personas que usaron los apóstoles para servir las mesas? Hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio. ¡Wow! Para servir las mesas. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? Es la manifestación del Espíritu Santo, para que Él se dé a conocer a través de tu servicio, a través de tu ministerio. No es para que vean mi capacidad o mi preparación o mi inteligencia, es para que el Espíritu Santo sea reconocido y vea que el Espíritu Santo está obrando en mí. En mí. ¿Por qué lo haces también? ¿Por qué tanto esmero? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanta dedicación? Es que es para la gloria de Dios. Y vean que Pablo dice que son ¿para qué? Para provecho. Pablo no niega que un don pueda ser de beneficio personal, pero Dios nos confiere sus dones para provecho de los demás, para que todos sean edificados. Los dones son dados para el crecimiento espiritual del cuerpo. Hermanos, los dones están dados para servir, para ayudar, para beneficiar a otros hermanos. Hermanos, ustedes tienen dones que yo no tengo. De verdad, tienen dones que yo no tengo. Pueden servir de maneras que yo no puedo. Y cuando lo hacen, yo me beneficio de eso. Hermano, hermana, eres parte del cuerpo de Cristo. El Espíritu habita en ti, te dio dones, te capacitó para que sirvas. Sirve, usa tu don, eres importante, tu servicio es importante, es indispensable, es para provecho, es para beneficio, es para la gloria de Dios. No estamos aquí solo para ser servidos, no somos consumidores, estamos para servir, y tu servicio beneficia a los demás, tu servicio edifica a la iglesia, ejercitar tus dones. Y es interesante que después de este capítulo de Corintios, ¿cuál capítulo sigue? El 13, ¿y el 13 de qué habla? Del amor. El amor es sufrido, el amor es bueno, el amor no tiene envidia, el amor no se ansioso, el amor no se envanece, sirve en amor, usa tus dones en amor, sirve para la gloria de Dios, en amor, en amor, en amor. Si en amor nos servimos unos a otros, si en amor ejercitamos nuestros dones, si en amor nos edificamos, si en amor trabajamos, entonces Dios será glorificado y su iglesia bendecida. Usen sus dones de la manera correcta. Que no sea visto yo, Señor, que Cristo sea visto en mí. Pero no sé, pastor, cómo ora para que Dios te use. Pero como nos decía nuestro hermano Uri en la mañana, entrega tu cuerpo como instrumento, como sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios. Aquí estoy, Señor, llénense del Espíritu Santo. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? A través de su palabra, que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Que cada cosa, cada decisión, cada actitud, cada pensamiento, todo lo que quieras hacer sea bajo el control, bajo la guía, bajo la dirección del Espíritu Santo. Señor, me he determinado venir y limpiar tu iglesia. Señor, me he determinado venir y ayudar en el mantenimiento. Señor, me he determinado en contribuir con la causa, Señor, con mis ingresos. Señor, me he determinado, Señor, el servirte en lo que tú quieras. Úsame para tu gloria. Así que, mis hermanos, tenemos chamba, tenemos responsabilidades, tenemos mucho que hacer. No se sientan excluidos. Somos iglesia. Somos iglesia. Eres iglesia, eres parte del cuerpo de Cristo. Y Él te ha capacitado con una función especial. Sirve para su gloria. Sirve. Sirvamos juntos, unidos en amor. Y todo esto surge, hermanos, a partir del entendimiento correcto de Cristo.
Cristo, el señorío de Cristo, la obra de Cristo, la persona de Cristo. Si Cristo nos ha amado tanto, si Él vino a este mundo a servir y da su vida en rescate por muchos, hermanos, decía Pablo, si el amor de Cristo nos constriñe pensando que si uno murió por todos, entonces todos debíamos morir, eso me constriñe, eso me apremia, eso me compunge, eso no me deja en paz. Tengo que hacer algo. Si Él dio su vida en rescate por mí, yo quiero servirle. Quiero servir, quiero agradarle, quiero glorificarle. Mi motivación es Cristo, mi guía su palabra, nuestro poder, el Espíritu Santo. Tenemos todo lo que necesitamos para servir. Y que esta iglesia, Casa de Oración Hermana, sea de bendición para que los que no conocen de Cristo sean alcanzados y disfruten de todos los beneficios que nosotros tenemos por pertenecer a Cristo. Vamos a orar. Oremos. Padre, le damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por su palabra, gracias por recordarnos, Señor, su obra en nosotros, sus sacrificios, su muerte en la cruz, todo lo que usted ha hecho, Señor, por nosotros y todos los beneficios que ha comprado para nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por darnos esos dones que necesitamos para que esta iglesia se edifique. Le pedimos que en todo usted sea visto, Cristo sea visto y su pueblo sea edificado. Que usted reciba toda la gloria, Señor, y su pueblo sea bendecido. Te lo pido, Padre, en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra. Amén y amén.